La determinación, el levantamiento de una muestra compuesta viene a ser uno de los elementos principales cuando estás evaluando el diseño de una planta de tratamiento. Sí, la muestra compuesta implica la caracterización de ese efluente, la determinación en términos de sustrato que revela la calidad de ese efluente y por otro lado revela cuáles son los picos en términos de carga hidráulica, cargas máximas y cargas mínimas a través del tiempo. De verdad que es una herramienta que hay que ponerle la lupa. Estamos en el episodio 21, la importancia de una muestra compuesta. Bienvenidos a Consideraciones de Diseño, donde te compartimos tips de diseño sobre lodos activados. Soy Joaquín Enríquez, experto en tratamiento de aguas residuales y creador de ingeniería directo al grano. Hoy en Consideraciones de Diseño vamos a hablar de la importancia de la muestra compuesta y de las implicaciones que tiene un buen desarrollo, un buen levantamiento de la información que nos revela una muestra compuesta. Bien, tenemos en pantalla lo que es un levantamiento de una muestra compuesta en 24 horas. Vamos a decir para esta consideración, para este ejemplo, que tenemos una muestra compuesta que iniciamos a las 00 horas, a la medianoche, y la terminamos a la medianoche. Para la determinación de esa muestra compuesta hemos levantado este gráfico donde del lado izquierdo tenemos los metros cúbicos por día. En el lado derecho tenemos la caracterización del DQO. Entonces hemos levantado hora a hora y hemos graficado el caudal que medimos para esa muestra compuesta. Hemos también tomado para cada muestra que la tomamos hora a hora, medimos el DQO correspondiente y lo graficamos. Es de considerar que cuando tomamos una muestra compuesta, medimos los caudales, por decirlo, hora a hora, cada 15, 30, 45, 60 minutos y vamos tomando esas muestras, sacamos un caudal promedio, de ese caudal promedio consideramos cuál es la fracción que vamos a tomar de cada una de esas alícuotas que tomamos para conformar un volumen de muestra determinado que puede ser 1 litro, 2 litros, etc. Y armamos la muestra compuesta que nos va a dar la característica a través de ese rango, a través de ese análisis entre la hora 0 y la hora final de la determinación de mi muestra. Entonces, tenemos acá que una vez graficados todos estos puntos de caudal y todos estos puntos que analizamos del DQO, vean muy bien esta consideración. El DQO, lo que es el sustrato en términos de DQO, DBO, nitrógeno, fósforo, sólidos suspendidos, el patrón de la curva va a seguir el patrón del caudal. Esto cuando estamos hablando de aguas municipales o de aguas servidas. Bien, entonces, la muestra compuesta, una vez que se analiza del laboratorio, me va a dar un sustrato en términos de DQO para estas 24 horas, que fue de 183 miligramos de DQO.
De las mediciones de caudal nosotros sacamos el promedio que nos dio 658,33. De la representación gráfica nosotros podemos determinar cuál es el caudal pico horario. Pico horario. Y graficando nos dio acá 1350 metros cúbicos por día. Lanzamos la línea en la gráfica. Y por factores de mayoración entre el caudal promedio, encontramos que un caudal máximo mensual está en el orden de los 1150, 1160 metros cúbicos por día. Bien, ¿qué vemos nosotros aquí en esta gráfica? Vemos que tenemos un caudal mínimo, vemos que tenemos un caudal máximo y dado el comportamiento del caudal que específicamente hemos evaluado, tiene un segundo caudal pico. De la misma forma vemos concentraciones mínimas en términos de DQO, concentraciones máximas, mínimas y máximas de cómo se desarrolla este sistema. Hemos trazado la línea de caudal máximo mensual, de caudal pico horario, de caudal promedio. Esto nos sirve para determinar condiciones de diseño con respecto a las unidades de proceso que nosotros tenemos. Si nosotros estamos trabajando con un sistema de pretratamiento, entonces hay normativas que cambian de país a país. Por ejemplo, en Colombia y Estados Unidos se especifica que para diseñar un pretratamiento hay que trabajar con el diseño del caudal pico. Al igual, cuando nosotros estamos trabajando un reactor, nosotros diseñamos con caudal mensual. Pero a veces se nos olvidan ciertas cosas que son muy limitantes para el diseño. Entonces, tú te puedes hacer la pregunta, sí, si yo determino los caudales y los identifico de acuerdo a esa caracterización de esas medidas que se hicieron en campo, yo puedo determinar los caudales pico, los caudales medios, caudal máximo mensual, considerando las normas. Te pregunto, ¿es eso suficiente para el diseño de mi planta de tratamiento? Aparte de la consideración que estamos haciendo de tomar lo que es la concentración del sustrato en términos de DQO que me dio de esa muestra compuesta, ¿es eso suficiente para mi diseño? Pues bien, avancemos. Acá les estoy presentando de una manera bastante específica las consideraciones de diseño que tomó en cuenta el Departamento de Maryland de la Oficina de Ambiental, la Oficina de Ingeniería, en donde desarrollaron para el año 2013 las guías de diseño. Veamos aquí abajo, porque les vengo hablando del reactor biológico. Para diseñar un reactor biológico, nosotros debemos de considerar el caudal máximo mensual. Sí, el caudal máximo mensual. Veamos acá otro ejemplo de la norma colombiana que se llama el RAS, publicada en el año 2017. Vean las analogías. Para caudal máximo se considera
para diseñar también un reactor biológico. Coincidimos con las normas de Maryland, del Departamento de la Oficina Ambiental de Ingeniería. Entonces, estamos hablando del mismo tema. Pero hay otras consideraciones importantes que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, lo que se llaman los factores de mayoración. Entonces, aquí estamos hablando en sistema inglés en términos de millones de galones por día, y ellos ya tienen establecidos que entre 0 y 25 millones de galones por día, lo que se llama el caudal de diseño, el caudal promedio, para obtener el caudal pico horario, se multiplica por un factor de mayoración o un factor multiplicador de 4. Para el pico diario se multiplica por 3, y el caudal máximo mensual, el pico mensual, se multiplica por 2. Si aquí tenemos 0,1, multiplicamos por 2, entonces el caudal máximo mensual va a ser 0,2 millones de galones por día. Al igual, la norma RAS de Colombia del año 2017 tiene prácticamente los mismos factores multiplicadores o factores de mayoración que considera la normativa del estado de Maryland. Pero hay una cosa muy determinante, muy tajante, que es la capacidad, cómo se analiza, cómo se considera la carga orgánica, que aquí le llaman organic capacity, carga orgánica, la capacidad de la carga orgánica de su sistema de tratamiento. Entonces, ¿qué hacen ellos? Toman en cuenta el caudal de diseño, lo multiplican por la concentración averaje. Aquí está multiplicando por 834, que es un factor para que eso de libras por día. Nosotros trabajamos en sistema métrico, y ese sistema métrico, el caudal es en metros cúbicos por día, lo multiplico por la concentración, que son miligramos por litro, lo divido por un factor de 1000 y estoy obteniendo kilos de carga de sustrato que estamos alimentando. Entonces, esta concentración que nosotros tenemos aquí es la concentración que me da la muestra compuesta. Pero para el diseño, esta masa, estos kilos de carga por día que nosotros obtenemos, aquí se hace la diferencia. Se multiplica por un FP, que es un picking factor o un factor multiplicador, que depende si es caudal pico horario diario o máximo mensual, depende de la unidad que usted está diseñando. Entonces, ¿qué nos está aportando esto? Y lo vamos a ver y lo vamos a mirar con lupa, con una consideración tal de que, bueno, nos va a abrir los ojos este numerito que obtenemos aquí. Entonces, la carga multiplicado por un factor, y en este caso, para diseñar un reactor biológico, tú tomas en cuenta el factor multiplicador, que es el caudal máximo mensual. Entonces toma el factor multiplicador, multiplica por esta carga promedio y me va a dar un número. Memoriza esto que te acabo de decir, porque te va a cambiar la vida. Entonces, nosotros seguimos considerando. Entonces, a la hora de decir, la muestra compuesta, ¿de qué tiempo la vamos a considerar? 24 horas, 16 horas, 8 horas. Entonces, yo me he tomado la consideración de tener un análisis de esa data para 16 horas. Y consideramos que es una de las formas prácticas que se utiliza. Yo muestreo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche para ver cómo se considera ese sistema. Pues veamos. Ustedes se acuerdan que cuando estamos hablando de 24 horas, aquí había un pico mínimo.
que ya no lo estamos tomando en cuenta cuando hacemos este análisis de 16 horas. Tenemos entonces un pico máximo y un pico mínimo, pero anteriormente teníamos otro pico mínimo que ya no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, de la misma forma, calculamos en base a esa toma de muestra entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche y me da que la muestra compuesta me da 195,26 miligramos de DQO por litro. Tenemos un caudal promedio medido entre las 6 y las 10 de 831,25 metros cúbicos. Tenemos el caudal pico horario, que es el mismo, ya sea 24 horas de muestreo, 16 u 8 horas, pues lo capturamos acá. Identificamos el caudal promedio, identificamos el caudal máximo mensual y así podemos analizar qué es lo que nos trae esto. Entonces, si nosotros en un momento dado vamos a considerar una carga orgánica máxima, aquí la tenemos, una carga orgánica mínima, pero recuerden que cuando estábamos muestreando 16 horas, por acá ya estaba apareciendo un pico mucho menor de lo que estamos considerando tanto en carga hidráulica como en carga orgánica. Entonces, vean cómo van apareciendo las ventajas de muestrear de 16 a 24. Ahora, ¿qué pasa si nosotros muestreamos 8 horas? Pues bien, tenemos un caudal medio en el orden de los 815 metros cúbicos. Tenemos una muestra compuesta en términos de DQO de 193,95. Ahorita vamos a ver un resumen para comparar todo esto. Entonces aquí nada más tenemos por la hora de muestreo que consideramos de 8 horas, de 6 de la mañana a las 4 de la tarde, entonces tenemos caudal pico. Pero no tenemos en nuestra evaluación para decir cómo se comporta el sistema en términos de carga mínima hidráulica y orgánica. No nos estamos ubicando en el tiempo. Entonces yo le pregunto a ustedes, si ustedes tienen que caracterizar un sistema, esa muestra compuesta la van a hacer de 24, 16 u 8 horas. Desde el punto de vista gráfico, la información que ustedes van a plotear, que van a representar, ¿quién le da una mejor información para desarrollar, para decir estos son mis datos de arranque para un diseño? ¿Cuál de ellas? 24, 16 u 8 horas. Veamos aquí los resúmenes, las estadísticas de estos muestreos de 24, 16 y 8 horas. Tenemos que el caudal medio para 24 horas 658, para 16 horas 831. ¿Por qué? Porque usted está tomando en cuenta caudales mayores, mientras que para 24 horas le aparecen caudales mínimos que cuando usted hace el promedio, por supuesto que el caudal medio va a ser menor que el caudal para 16 horas, así como el caudal para la muestra compuesta de 8 horas va a ser 833, que va a ser mucho mayor que el de la muestra para 24 horas, porque aquí tienes más puntos de control, más puntos de análisis, y por ende la amplitud entre la carga máxima y mínima hidráulica es una media mucho menor, tanto para 16 como para 8 horas. Veamos la muestra compuesta en términos de DQO 183, 195 y 193. Algo muy similar en términos de sustrato que estamos analizando del DQO. Entonces, por otro lado, los caudales pico son los mismos, porque es el mismo pico que estamos
analizando y prácticamente el caudal máximo mensual desde el punto de vista de mayoración es aproximadamente el mismo, 1118 metros cúbicos. Entonces, hay que ser más específico. ¿Qué más nos trae esto? ¿Qué podemos nosotros analizar? Pues bien, aquí tenemos la muestra compuesta y estoy delineando desde el punto de vista de normativa cuál es la costumbre. Considerar el caudal máximo mensual para diseñar ese reactor biológico y consideramos la muestra compuesta en términos de DQO que me dio 183. Entonces yo me tomé la tarea de calcular el requerimiento de oxígeno en términos de kilogramos por hora que se requiere ese sistema. Entonces ese reactor que yo estoy diseñando tiene un caudal mensual determinado y un sustrato para la condición que se evaluó esa muestra compuesta y me da 8,52. Pues bien, yo me puse a evaluar qué pasa por arriba de este caudal mensual y qué pasa por debajo de esta concentración de sustrato. Entonces me hice la idea, bueno, vamos a ver a caudal promedio qué concentración de sustrato tenemos y calculé el AOR. 0,78 kilogramos por hora. Quiere decir que para esta condición de diseño, donde yo suministro 8,52 kilos por hora de oxígeno, que eso yo lo convierto a aire en términos de la transferencia de oxígeno, de la densidad y del porcentaje de oxígeno, hago la conversión y tengo tantos metros cúbicos por hora. Entonces, yo puedo cubrir esta condición. Pero me hice la pregunta, ¿qué pasa si yo me voy a un caudal mayor del caudal mensual y evalúo qué concentración de sustrato tiene? Por favor, sígame aquí con el mouse. Y resulta que el algoritmo que se aplica resultó que yo tengo 12,38 kilogramos por hora de oxígeno que tengo que suministrar. Entonces les pregunto, ¿yo puedo satisfacer la necesidad o el requerimiento de oxígeno cuando sean las 10:15 de la mañana? Con respecto a esa condición de diseño que yo determiné de 8,52 kilogramos por hora, ¿puedo satisfacer ese requerimiento? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que me estoy quedando corto con el suministro de oxígeno porque yo diseñé para 8,52 kilos por hora y a las 10 de la mañana, en este lapsus donde yo tengo el pico, que es entre, vamos a decir, que entre las 9 de la mañana y las 1 de la tarde, yo puedo satisfacer las necesidades de oxígeno. Veamos. Estudié otro punto y donde coincide el caudal con el sustrato. Esa intersección me da 16,31 kilogramos de oxígeno por hora. Pues obviamente no voy a poder satisfacer. Imagínense que yo hago una serie de fotografías. Agarro la cámara y hago la fotografía aquí, aquí y aquí y aquí y evalúo con respecto a mis condiciones de diseño, porque da la casualidad de que cuando se hizo la muestra compuesta yo también caractericé el DQO, caractericé el DBO, caractericé el nitrógeno y el fósforo, y entonces tengo esas relaciones y puedo hacer ese estudio bien definido y bien detallado. Entonces,
Para este punto de intersección, 16,31. Por supuesto que no puedo cubrir porque mi diseño fue con 8,52 kilogramos por hora de oxígeno. Entonces llegué y estudié otro punto. Bueno, aquí el sustrato tiene una concentración tope, pico, y aquí tengo un caudal menor. Y entonces hice la misma aplicación del algoritmo para conseguir el AOR y me dio 9,69 de 8,52. Bien, me falta un poquito de oxígeno, pero estamos cerca. Lo podemos pasar. Llegué aquí y evalué cerca del pico y aquí me da 8,44 metros, 8,52. Estoy cubierto. Ajá. Entonces, para esa condición de diseño donde usted considera el caudal máximo mensual y la concentración de DQO que te da esa muestra compuesta de 183, tenemos 8,52. ¿Cómo se vería si yo tomo punto a punto? Me explico. El caudal por la concentración, aplico el algoritmo y hora a hora voy analizando el AOR, el requerimiento de oxígeno, frente al AOR de diseño. ¿Cómo se vería esa curva? ¿Cómo se vería esa gráfica? Pues bien, veamos. Aquí tengo la curva del AOR en función del tiempo y tengo el AOR de diseño. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que de aquí para abajo yo voy a satisfacer las necesidades de oxígeno y de aquí para arriba no vamos a satisfacer las necesidades de oxígeno requerido porque los picos están en el orden de los 14 kilos de oxígeno por hora. Sin embargo, dependiendo de las fracciones que se tomen con respecto al caudal, porque acuérdense, estamos tomando una muestra compuesta de 24 horas, entonces probablemente esta concentración que se requiere con esta que está por acá baja se compensa, pero ahí estamos jugando a la ruleta, a la suerte. Y aquí no es suerte, aquí tomamos en consideración la parte que no estamos cubriendo o entramos en ese juego. Y ese no es el deber ser de un diseñador. Seguridad y confianza, no suerte. Pues bien, volvamos otra vez a considerar este puntico de aquí. De acuerdo a la norma de Maryland, donde se consideran los factores multiplicativos y consideramos que para calcular el averaje, el promedio de la carga orgánica que se alimenta, tenemos la capacidad de diseño del sistema, que es el caudal promedio, el caudal medio multiplicado por la concentración que nos da la muestra compuesta. Y después de eso, que tenemos la masa calculada, que está en términos de metros cúbicos por día por concentración entre el factor de 1000, eso lo tengo en kilogramos por día. Una vez que tengo esa masa que alimenta el sistema, lo multiplico por el factor de mayoración dependiendo de la unidad que nosotros vamos a diseñar. Si nosotros estamos diseñando un reactor, recuerden, trabajamos con el factor de mayoración mensual porque tenemos que trabajar con el caudal máximo mensual y dependiendo del caudal que manejemos, nosotros vamos a aplicar el factor de mayoración. ¿Qué me quiere decir esto? Pues bien,
Vean acá, aquí tengo el AOR calculado con el caudal máximo mensual por la concentración que me da la muestra compuesta. Bien, pero si consideramos la norma, que es el caudal máximo mensual por la carga orgánica mayorada por ese factor multiplicador, pues me da que el requerimiento de oxígeno es 10,04 kilogramos de oxígeno por hora. Esta parte ya la estamos cubriendo. Este otro pico parcialmente lo estamos cubriendo en su gran mayoría. Entonces me queda esto y esto. Si nosotros consideramos, vean esta línea roja hacia abajo, y consideramos el caudal y empezamos a tomar la muestra compuesta, aquí vamos a estar más cerca del cumplimiento, se los aseguro. Entonces, hay un factor determinante que, dependiendo de la aplicación de las normas, de las resoluciones, de los estándares, probablemente no estábamos utilizando el factor de mayoración para el sustrato, mas sí lo estábamos considerando para el caudal, porque estamos trabajando con un caudal máximo mensual que proviene de la multiplicación de ese caudal promedio, de ese caudal medio, por un factor de mayoración. Sin embargo, no estamos considerando el factor de mayoración cuando estamos hablando de sustrato, de carga orgánica. Entonces, si nosotros empezamos a observar este gráfico de esta muestra en 24 horas, nosotros aquí muy bien vemos que tenemos una OR para una condición pico y una OR para una condición mínima. ¿Qué pasa si nosotros evaluamos para una condición en base a la normativa, una condición mínima y una condición máxima? Nosotros vamos a tener que vamos a alimentar en una condición dada una condición mínima de aire, una condición mínima de oxígeno, mínima, una condición media, una condición según la normativa y una condición máxima. ¿Qué pasa si nosotros ahí le ponemos la lupa al requerimiento de sopladores? Por ejemplo, escogemos unos sopladores que me cubran una fracción intermedia y después otro soplador que me cubra otra fracción intermedia. Entonces, implícitamente empezamos a hablar de reducción energética. Prende un soplador, vean aquí la curva, prende un soplador. Está demandando oxígeno, lo estoy suministrando porque ese soplador está trabajando con un variador de frecuencia. Este está trabajando. Viene una condición que está demandando más oxígeno. Prende el segundo soplador y empieza a aumentar esa revolución, ese suministro de oxígeno, hasta que llega a una condición pico y estamos cubriendo la demanda de oxígeno. Empieza a disminuir, esa condición máxima empieza a disminuir y empieza mi ahorro energético, hasta que va a una condición mínima. Epa, ok, me está empezando a demandar, empiezo a trabajar con ese soplador hasta satisfacer un pico en esto y empieza a descender y empieza a reducir ese consumo energético hasta que se vuelve a completar otra vez el ciclo de esta forma día a día. Les pregunto, si ustedes consideran ese requerimiento de oxígeno que ustedes calculan para una condición de caudal máximo y para una condición
mayorada, donde se haga la corrección con respecto a esa carga media que ustedes obtienen de ese sustrato por concepto de la muestra compuesta y ustedes hacen ese ajuste. ¿Ustedes creen que esa condición y o ese requerimiento de oxígeno lo pueden cubrir? Señores, seguimos en contacto para un próximo episodio que sea de su interés. Inscríbete en nuestro canal Ingeniería Directo al Grano. Dale a la campanita. Hasta pronto.